13 minutos, tenemos este tema de la seguridad. Por suerte tenemos a Gabriel Goldstein, experto en seguridad, que ha venido por aquí por casualidad, pero nos ha caído como anillo al dedo por este tema del caso de los hermanos López Méndez y el tema de la seguridad en República Dominicana, o la inseguridad en República Dominicana. Pero primero vamos a conversar con Jacqueline Mora, economista, sobre un año que inicia de forma difícil porque de repente tenemos ITEVIS, aumento de ITEVIS en productos de gran consumo, un ITEVIS que se instaló en un nivel por debajo del general, me refiero a los ITEVIS de azúcares, café, etcétera, que aumentan para enero, y ITEVIS en diversos productos que se supone se reducirían en 2015, pero el gobierno ha dicho a través de la Dirección de Impuestos Internos que se quedan en 18. Ese es el enero que tenemos, aparte de las deudas, vencimientos de deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Jacqueline Mora, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Perspectiva del 15 a partir de estos elementos y claro, lo relativo al año preelectoral y el partido de gobierno que después de muchas luchas, dudas, definiría en enero lo relativo a la actividad electoral del 16. Mira, tú sabes, a mí siempre me gusta comenzar con las buenas noticias. Y yo creo claro, que bueno. Te lo agradezco. Sí. Sí, de verdad. Y yo quiero comenzar, a mí siempre me gusta comenzar con las buenas noticias. Una buena noticia es lo que está pasando con el precio del petróleo. ¿Verdad que sí? Por ejemplo. Desde el punto de vista económico. Ha habido una reducción significativa, nosotros lo hemos sentido ya en los precios de los combustibles. Yo particularmente lo sentí esta tarde cuando eché gasolina. Y el gobierno claramente pues lo va a sentir principalmente en lo que tiene que ver con el tema eléctrico. Pero no en servicios de consumo, los ciudadanos. Dígame. No en productos y en servicios, los ciudadanos, me refiero al impacto de las bajas de petróleo y derivados en artículos de gran consumo y en servicios. No, pero déjame contarte. Okay. ¿Cuál es ese mecanismo de transmisión que es lo que estoy diciendo? O sea, ¿cómo lo deberíamos sentir nosotros los dominicanos? Bueno, hay varias cosas que a nosotros no viene bien con esa disminución del precio del petróleo. Lo primero, hay un impacto directo en la ciudadanía, que es el tema del precio del combustible que utilizamos para transportarnos, ¿verdad? No directamente los pasajes, que ya eso es, digamos, otro tema, pero, por ejemplo, el dominicano común que echa la gasolina, que lo pone, pues obviamente lo tienes un poquito más reducido, que era lo que decía yo, mire, esta tarde a mí me tocó ponerle combustible a mi vehículo y gasté mucho menos de lo que siempre lo pongo. Eso es un lado. Por otro lado, y vamos a verlo desde un punto de vista de competitividad, ustedes saben que nosotros hoy en día, pues con todo esto de los acuerdos comerciales, competimos con países como Costa Rica, con países como Honduras, que son países que tienen una dependencia del precio de energía, una dependencia mucho menos en combustibles fósiles como el petróleo, y dependen más de agua, dependen más de geotérmica, y eso ciertamente una disminución en esos precios sí en algún momento se transfiere en menos apagones o se transfiere en menos tarifa, porque aquí tenemos que tener claro que gran parte de los apagones en República Dominicana, que tiene un costo para las empresas, esos apagones tienen que ver con el mismo tema del subsidio eléctrico del gobierno. Cuéntame. Y en la línea de las buenas noticias, ¿no tiene un impacto positivo para el país los signos de mejoría en la economía de Estados Unidos que se ha producido en estos claramente. días? Entonces, obviamente, por un lado, como te dije, los precios de petróleo para el gobierno como un todo, se reduce el subsidio eléctrico por dos vías. Uno, porque se reduce el subsidio que se da directamente a través de la tarifa. Y dos, porque las pérdidas, que son enormes, bueno, nos va a costar menos porque se está perdiendo algo que tiene un precio menor. Entonces, ese por un lado yo creo que es una buena noticia. La segunda buena noticia, como bien lo dices, y como ya muchos economistas estadounidenses también lo están diciendo, el tema de la recuperación de la economía norteamericana, que es gran parte de nuestro turismo, es más del 42% de nuestro turismo, es gran parte de nuestras exportaciones, sobre todo es más del 70-80% de las exportaciones de zona franca y de muchas exportaciones también, y obviamente ni hablar de las remesas, que es más del 70% de las remesas que nosotros recibimos. Entonces, la economía norteamericana, la visión que hay es que el año que viene va a seguir bien, que va a seguir recuperándose, que los indicadores de desempleo, que están muy atados a nuestras remesas, pues van a seguir disminuyendo también.
E inclusive algunos economistas piensan que lo que era la mala noticia del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que nos impacta a nosotros directamente, porque nuestros bancos se endeudan fuera a esas tasas y nuestro país también se endeuda fuera de esas tasas, pues todo lo que se está viendo es que quizá no va a ser tan temprano en el año, sino que va a ser un poquito después, debido a que otros países que no son Estados Unidos, que no son tan buenas noticias, como el caso de Europa, como algunos países asiáticos, que no están creciendo tanto, pues Estados Unidos, su moneda se ha comenzado a apreciar y eso obviamente pues hace que pierda un poquito ahí de competitividad y quizás no le convenga en este momento aumentar las tasas de interés tan altas. Entonces quizás ese aumento de la tasa de interés se va a quedar un poquito para después, pero como tú dices, esa recuperación en Estados Unidos lo vamos a seguir viendo en unas remesas que son mayores, un inicio otra vez de alguna actividad exportadora en República Dominicana, y yo creo que eso también es una buena noticia para el caso de la República Dominicana. Una pregunta que nos hacemos muchos, la estabilidad de los precios del dólar. Hemos visto leves aumentos, pero digamos sostenidos en los últimos meses. ¿Se prevé que vaya a mantenerse este aumento de los precios del dólar en relación al tipo de cambio en República Dominicana? Al peso dominicano, sí, entonces el dólar respecto al peso. Mira, nosotros históricamente hemos tenido una devaluación que se puede considerar relativamente baja, alrededor entre 3, 4, como mucho 5%. El año pasado tuvimos en un momento de un mes llegó una depreciación más o menos del 8% del peso, pero en términos generales no se espera que para el año que viene tengamos una depreciación más allá del 5, 6% de la moneda, o sea que yo creo, claro, van a haber fluctuaciones entre meses porque hay meses donde la actividad de generación de divisas es más lenta que la de pagos de divisas, de la de uso, y entonces claramente pues siempre tú vas a tener meses que van a tener, hay una estacionalidad digamos en esa depreciación, pasa en diciembre, okay, entonces lo vamos a ver. Pero no es nada que sube, que nosotros vemos porque hay unos pagos de deudas en ese mes, porque hay algunos pagos de esas importaciones que tú trajiste, que pediste en octubre para Navidad, que tú entonces comienzas a pagarla ahora en diciembre también. Entonces esas alzas que siempre vemos alrededor de diciembre pues son incrementos naturales del tipo de cambio. Vamos a mi visión pesimista. Ok, vamos a ver. No, yo voy a la misma pregunta. ¿Hay impactos? Se va apenas a comenzar una discusión sobre aumento de salario. Los empresarios son muy renuentes, decían que no era el tiempo, pero lo que uno nota es una discusión sobre porcentajes muy bajos, que sin los aumentos de precios que se darán en enero, no alcanzaría a compensar. Ese es un escenario de discusión que habrá y de cierta tensión. Pero está en la realidad los aumentos de precios. El petróleo está en precios increíblemente bajos. Yo te reitero, no hemos tenido ese beneficio en productos y en servicios. Y ocurre que probablemente eso termine en las próximas semanas y comience el petróleo a repuntar en un escenario de las dificultades de Venezuela y de aumentos en ITEVIS que son muy directos en el daño que pueden ocasionar los ingresos de los ciudadanos de clase media hacia abajo. Sí, mira, yo creo que claramente esas fueron las buenas noticias. Yo creo que hay unas que quizás no son tan buenas, pero yo creo que tenemos que enfocarnos sobre todo en por qué no son tan buenas. Más la campaña. En por qué no son tan buenas e irnos al origen real y efectivo de las cosas, ¿ok? Vamos a ver el origen de por qué los salarios son bajos en República Dominicana y por ahí nosotros tenemos que comenzar, ¿ok? Y el tema de si el ITEVI se le debe poner a todo y simplemente subsidiar a la población que más directamente lo necesite, también, ¿verdad? Entonces, por un lado es cierto, obviamente en enero van a venir unos incrementos de ITEVI a productos que son básicos, productos de la canasta familiar, viene ese incremento. Obviamente, como te digo, creo que si bien hay muchos traspasos de reducciones de costos que no han ido donde el consumidor de las disminuciones de los precios del petróleo, por lo menos no hay una tendencia alcista y una presión a incrementos de precios. Déjame contarte que en el resto del mundo las inflaciones están alrededor del 1% y del 0% de la crisis que hay. O sea, nosotros tampoco estamos importando inflación. O sea, los precios de los productos que nosotros estamos importando están en
en niveles muy bajos a nivel internacional, lo cual nos hace que a pesar de eso, claramente, el impacto en inflación no es un impacto muy significativo. Ahora vamos a ver las 3 caras o las 4 caras de esa situación económica que tú muy bien hablas, Cristian. Mira, por un lado, el tema del incremento salarial. Nosotros tenemos que recordar que el salario es el resultado, como en cualquier mercado, de un precio de oferta y demanda. ¿Verdad que sí? Si hay mucha oferta, ¿qué le va a pasar al precio de la oferta? El precio del mercado, eso va a caer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como dominicanos que exigir a nuestros hacedores de política económica? Es que creen las condiciones en República Dominicana para que aquí se invierta y para que haya una demanda de empleo que de por sí comience a impactar el incremento salarial. Yo te voy a decir algo, si aquí hay carreras específicas que sus ingresos están muy altos, ¿sabes por qué? Porque se están demandando cada vez más y casi no existe en el país ese tipo de skill, ¿verdad? Ley de oferta y demanda. No, pero por ejemplo, las carreras técnicas de alto análisis son muy bien pagadas en República Dominicana y son muy escasas. ¿Okay? Entonces tú tienes algunas. Ahora, como tú bien dices, es cierto, nos vamos a sentar a la mesa a la discusión de un incremento salarial. Eso eso puede moderar el impacto a las clases sociales que trabajan, porque tú sabes qué porcentaje de la población es de la que nosotros estamos hablando. Fuera del sector público, ¿qué porcentaje de la población es a la que afecta un incremento en el salario mínimo? No. Aquí la informalidad es más del 56%. O sea, estamos hablando de a quien esto impacta es a los formales. Y no solamente a los formales que están trabajando. O sea, ¿quién entra y se sienta en la mesa a discutir el tema, a defender a los que están fuera del mercado laboral, o sea, que están desempleados, y a los que están totalmente en el sector informal, donde esta negociación los deja totalmente afuera? Entonces, obviamente el año que viene, nosotros deberíamos como país empujar para que se llegue a un acuerdo en términos de alguna reforma laboral que beneficie a todos, con un incremento salarial claramente que va a beneficiar a los empleados de menores ingresos que están empleados en el sector formal, pero con una reforma que termine, sobre todo, creando las condiciones para que más personas puedan trabajar con un mejor nivel de calidad. Porque cuando nos quedamos solamente en la discusión del salario, entonces nosotros estamos dejando por fuera el pastel realmente grande. ¿Qué es lo que tiene que hacer República Dominicana para que un inversionista venga aquí y no se vaya a Honduras? ¿Qué es lo que tiene que hacer República Dominicana para que aquí se comiencen a montar la infraestructura o exportar más? Somos un país pequeño y pobre. Si nosotros vamos a vivir de vendernos a nosotros mismos, nuestra capacidad de crecimiento está totalmente limitada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como país tenemos que hacer para ser más competitivo, para poder salir allá afuera y que un derecasta, por ejemplo, no se traduzca en que esto se llene de importaciones de Centroamérica y no que República Dominicana crezca mucho? Ese es el punto fundamental y ese es el punto que al final afecta los salarios y la calidad laboral. Jacqueline, ¿qué explica la inequidad en el reparto del crecimiento económico que ha registrado la República Dominicana en estos últimos 10 o 12 años, ¿no? Sí. Con una de las tasas de crecimiento más alto de América Latina, la República Dominicana aparece, según un informe del Banco Mundial, como uno de los países con menor reducción de la pobreza en América Latina. En el resto de América Latina, la pobreza se ha reducido en un 41%, en la República Dominicana en un 2% o menos de un 2%. ¿Y qué se puede hacer para manejar esa inequidad? Cuando la prosperidad no es compartida, se llama ese informe del Banco Mundial que tú estás hablando. Y así mismo es. ¿Por qué ha pasado eso? El mismo informe explica dentro del Banco Mundial lo que yo te acabo de decir. O sea, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Que gran parte de ese valor agregado y de ese crecimiento se está quedando en las manos ¿de quién? De el inversionista que hace la inversión. ¿Qué está pasando en República Dominicana? Si tú ves, y tú hablas de inversión extranjera, vamos a hablar de inversión extranjera. Gran parte de la inversión extranjera que ha venido a República Dominicana, más allá quizá de la inversión minera, gran parte se ha ido a sustituir inversión que ya estaba en existencia. Vamos a una pausa. Jacqueline, gracias. Yo tenía muchos más detalles porque
Te me fuiste para los macros y como que no me... con mucha habilidad. Y muy buen discurso. Jacqueline Mora, economista, ha estado con nosotros en esta parte económica. Vamos a pasar con Gabriel Goldstein sobre asuntos de seguridad, pero esto será después de la pausa. Y más adelante, César Perelló, en vivo, en persona, de lo mío, para la gente que tiene problemas con el cierre del año, pero sobre todo con la planificación de 2015. Cambio y fuera, Mauri.